Digamos que el Pepe Grillo de los seres humanos, que es la corteza prefrontal, tiene un pico de desarrollo hasta casi pasando los 30 años. Pero si consideramos que hay restricción de sueño acumulada por la agenda social, por la agenda económica, que nos limita o nos impone un horario en el que debemos trabajar y no el que necesitamos necesariamente, pues nos va disminuyendo este desarrollo de nuestro Pepe Grillo interno, que es la corteza prefrontal, y entonces nos predispone a tener trastornos asociados a esta falta de control de impulso. Y eso se ve muy claramente en la edad de la experimentación, que es la adolescencia, en donde nuestros adolescentes con suma facilidad pueden caer en el uso y el abuso de sustancias o en las codependencias emocionales con sus pares, ¿no? Porque están experimentando y están tratando de generar una convivencia social que formará el futuro de su adultez cuando hayan crecido. Entonces, si ligamos este problema al que tuvimos en la pandemia porque tuvimos restricción de sueño, porque tuvimos incremento en el uso de aparatos para poder estar despiertos, y me acuerdo por ahí que había torneos nocturnos, pues ¿qué vamos a hacer si tenemos mucho tiempo, no están yendo a la escuela? Se desvelaban los adolescentes y hasta algunos adultos por organizar torneos de juegos o ver maratones de películas o tener quizás convivencia fuera del contacto que nos prohibió la pandemia y que nos impidió tener este desarrollo social que también necesitaban nuestros adolescentes. Entonces, todo eso se suma y nos deja un problema grave, que fue la pandemia y después la otra pandemia, la pandemia del insomnio, que ya abordaremos un poquito más. Y si quieres de una vez, hablar, porque yo creo que es fundamental ver esto. ¿Qué vemos nosotros en nuestras cifras en la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional? Vemos es justamente esto que describes, cómo los chicos, por socializar, y dado que en no pocas ocasiones los equipos disponibles o la conectividad buena en casa se daba hasta en la noche, porque papá, mamá y hermanos trabajando en la casa, a lo mejor turnándose los equipos o la conectividad hacia la internet, buscaban esto, socializar en la noche. Socializar en horarios pues, no los comúnmente definidos, pero tampoco supervisar. ¿Sí? Y ante el impacto de muchos distractores del sueño, como me han platicado ustedes, empezando por la luz azul, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, abordar un poco por la pandemia sería sensacional de una vez. Bueno, pues como un comentario cercándonos a este fenómeno particular que fue la pandemia, primero nos generó un conflicto social porque nos aislamos de la convivencia natural que teníamos. Los casos de COVID que fueron mortales impactaron directamente en el núcleo familiar de los que perdieron a sus seres queridos, porque quizás dependían económicamente de él, quizás tenían, más allá del dolor propio de la pérdida familiar, una dinámica que les permitía tener una convivencia más o menos llevadera, que se rompió con la pandemia. La falta de convivencia de los adolescentes particularmente y de los niños, de no poder salir a jugar, de no poder tener convivencia con sus amigos, les generó un impacto importante en su condición emocional. Todavía no sabemos bien a bien hasta qué grado pudo impactar eso. Casos de depresión infantil, casos de suicidios en muchos casos de adolescentes. El incremento de estos temas. Y además el uso y el abuso de sustancias, tanto de los adultos, ¿no?, que generó conflictos intrafamiliares, como el uso en adolescentes. Fíjate que ahí en el uso de adolescentes, déjame, son cifras UNAM, no las quiero extrapolar porque no debo hacerlo, pero el uso de sustancias disminuyó, tal vez porque estaban enclavados en el núcleo familiar y totalmente supervisados. Sin embargo, todos
todos cayeron, alcohol, tabaco, otras drogas, excepto marihuana. No me pregunten por qué, que los dejo ahí por si tienen alguna respuesta que luego me compartan, pero nos llama poderosamente la atención. Se mantuvo en el 2%. Quienes habían consumido marihuana antes de la pandemia, la consumieron durante la pandemia. No marcamos frecuencia, no marcamos cantidades, pero se mantuvo 2%. Antes de la pandemia hasta el último levantamiento que lo hicimos en agosto del año pasado, ¿verdad? Entonces, claro, sí se incrementó la violencia intrafamiliar, la violencia entre pares, la violencia emocional respecto al noviazgo, por ejemplo, y se incrementó. Pero nos llamó mucho la atención tenía justificación el que hubieran bajado los niveles en adolescentes y adultos jóvenes, porque estaban todavía supervisados, o cuando menos así se sentían, entonces no tenían esa oportunidad de ir con los amigos, pero... O con los dealers, ¿no? O con los dealers, sí. Claro, sí, ya claro. Los tenían ahí a la mano, por desgracia, incluso en las universidades. Entonces, imagínense lo complejo. Se sucede una pandemia que impacta a todos los sectores de la sociedad y de la vida, pero se sucede en el contexto de una sociedad moderna, en donde las exigencias que cada uno va adquiriendo en diferentes momentos de la vida parecerían sacrificar las horas de sueño, la calidad y la cantidad con la que dormimos, pensando que somos simplemente más eficientes mientras menos dormamos, ¿no? Alguien llega al trabajo a las 7 de la mañana y se va a las 9, 10 de la noche y dicen, ¡qué bárbaro! Este es un crack, ¿no? Como dicen mis hijos, que verdaderamente están concentrados y están comprometidos y demás. Pero en realidad es una expectativa errática que estamos adquiriendo, pensando que sacrificando el sueño nos estamos convirtiendo en seres mucho más eficaces para los temas académicos o para los temas laborales o para los temas deportivos y demás. Y con todas estas exigencias que ya de por sí nos están limitando esta cantidad de sueño y nos están cambiando estos hábitos que deberíamos de tener claramente incorporados a nuestro cuerpo, cambian de un día para el otro. Entonces creo que realmente el impacto corresponde a un catalizador en donde va a generar una explosión de síntomas y de efectos, muchos de ellos negativos, me temo, que todavía no somos capaces de vislumbrar. Y de alguna manera, con el fin de la pandemia, creo que vamos a tener que recuperar no solamente los hábitos pre-pandemia, sino preguntarnos si aquellos que teníamos antes de entrar en esta situación tan extrema eran los más saludables y los más adecuados para tener la mejor calidad de vida, que a fin de cuentas volvemos a este tema de que si queremos vivir bien y si queremos tener la mejor calidad de salud posible, uno de los elementos que no están a negociación es precisamente el sueño. Y que como muchas otras cosas, es lo primero en lo que cedemos, ¿no? Me remonto a la época primaria de este mundo, cuando yo era estudiante. Y había muchos que dedicaban horas, ¿no? Y decíamos, bueno, sabe porque es el matadito de la clase, que estudia hasta antes de venir del examen. Y habíamos otros que pues, estudiábamos, las calificaciones eran más o menos iguales, se pasaba toda la tarde, la noche y la madrugada antes del examen. Y yo creo que tiene, ahora, para mí empieza a tener alguna explicación con este dicho que acaba de hacer Oscar, en que mientras mejor me ajuste a mi tiempo de sueño, mejor será mi capacidad cognitiva. Es importantísimo. ¿Sí? Y serán de las cosas que tendremos que ir cambiando, porque lo primero que negociábamos es el sueño. Pues dejo de dormir ahorita, o me duermo más tarde, o me despierto más temprano, ¿sí? Y hago tal cosa para hacer algo más.
siendo que si estoy negociando con eso, estoy bajando mis capacidades seguramente para hacer lo que quiero emprender, sacrificando mi sueño, ¿no? Entonces, qué interesante. La verdad es que está muy bien definido, pues, la pandemia de la pandemia. Sí, bueno, el insomnio fue un problema que vino sí por el confinamiento y la pérdida de la regulación de los horarios. Habría como una libertad para poder dormir a la hora que cada uno quisiera, pero también hubo un efecto directo relacionado con la infección del COVID. Y esto está estudiado y descrito como este efecto de síndrome post-COVID que generó problemas en la integración del sueño. Muchos pacientes y muchas personas que tuvimos COVID y que nos recuperamos afortunadamente, pudimos experimentar un fenómeno bárbaro de una ansiedad increíble relacionada con el insomnio. Y esto ha tenido varios intentos de explicación desde el punto de vista fisiopatológico, con el tratar de explicar que siendo un virus que atacaba principalmente los vasos, ¿no? Inicialmente se pensó que era un virus respiratorio, pero después se observó que en realidad su ingreso o el medio por el cual ingresaba al cuerpo eran los vasos, cualquier tipo de vaso, ya fuera por la nariz, ya fuera por una herida, ya fuera por la boca, y que se empezó a desarrollar un proceso inflamatorio crónico de los pequeños vasos. Y esos efectos que pudieron tener en algunos pacientes un proceso inflamatorio multiregional y especialmente en zonas cerebrales que regulaban el sueño, pudieron dejar un efecto secundario. Y por ahí hay estudios que dicen que realmente no, tú lo leíste, ¿no? Este estudio que decía que no había un síndrome post-COVID leve, o que las alteraciones cerebrales después de una infección por COVID no eran leves, pero que había diferentes capacidades de recuperación en cada persona. Entonces, ese efecto que se describió en casi el 90% de los pacientes que se recuperaron de COVID, que fue el insomnio, fue uno de los problemas más, digamos, la queja más importante después del fenómeno que nosotros en la consulta pudimos captar. Y nos llegó una cantidad enorme de pacientes que se quejaban de nosotros. Unos que sabían que tuvieron COVID y otros que no sabían si lo habían presentado. O no lo correlacionaban. No lo correlacionaban. Confusiones.